Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra y esto es Ramón Ale. Bueno, hoy les traigo uno de los videos que personalmente más espero y más consumo en otros canales, como es el top de los mejores libros del año. Para mí este año ha sido un poco complicado realizar este ranking porque he tenido lecturas maravillosas. De hecho, el puesto del 1 al 7 han sido lecturas de calificación 5, ¿no? De 5 estrellitas. Entonces, sin más dilación, empecemos. Bueno, este año he leído alrededor de 93 libros. El libro más corto que leí fue el de Carta a una desconocida de 58 páginas de Stefan Zweig. Y el más largo es una novela ligera china que traducido más o menos traduce algo así como La emperatriz, el renacimiento de la emperatriz maliciosa del linaje militar, que tiene alrededor de 5089 hojas. El libro más popular que leí fue La guía del autoestopista galáctico, que les hablaré más adelante porque entró dentro de mi top. Y creo que el promedio de calificación del año fue de 3.9, ¿no? Lo cual ya se pueden imaginar lo que califiqué muy bien los libros este año porque me gustaron realmente bastante. Entonces, después de esas estadísticas, empecemos con el top. Esta historia se desarrolla durante los años 40, a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia de Linnea, una joven de 18 años que llega desde Nueva York a una pequeña ciudad granjera de Minnesota para trabajar de profesora en una comunidad de migrantes nuevos. En este pueblo no solo deberá acostumbrarse a un nuevo mundo lejos de los brillos de la gran ciudad y a su acomodada vida citadina, sino que deberá enfrentar los convencionalismos de la época para lograr sus sueños. Bueno, leí por primera vez este libro ahora unos 15 años y desde el principio se convirtió para mí en un inolvidable. De hecho, creo que es mi favorito de la autora. La vida no es perfecta. Para ganar algo hay que perder algo. Vivir significa aceptar las pérdidas y enfrentar la tristeza, pero también arropar los momentos de alegría y la dulzura que trae los años. De eso básicamente es de lo que va esta novela. El contexto histórico, la ambientación, la comunidad en la que se desarrolla, que es una comunidad de noruegos, de inmigrantes noruegos a Estados Unidos, granjeros, los principios de la Segunda Guerra Mundial, los personajes, hacen de este libro un libro bastante entrañable. Es un romance, pero es un romance de desarrollo bastante lento y suave. Y una de las cosas que más me encanta del libro es las relaciones familiares, ¿no? Cómo se desarrollan y cómo las muestran. Por ejemplo, tenemos a este padre que, típico de los años 40, ¿no? Este padre duro, eh, bastante severo, totalmente desapegado de sus emociones y de las demostraciones de cariño, que debe entender que debe dejar volar a su hijo, ¿no? Que su hijo no está condenado a repetir su historia ni dedicarse a ser granjero como se ha dedicado toda su familia, que él merece y puede salir y conocer el mundo. También debe saber despedirse, porque tal vez es el último adiós que le tenga que dar a su hijo, dado que él se va para la guerra. Este libro lo recomiendo 100%. Es un libro que te va a hacer reír, emocionarte, enamorarte y reflexionar mucho. Un recomendado, sobre todo para aquellas personas que les encante el romance histórico. Puesto 11. Carcoma, de Laila Martínez. Una extraña anciana y su nieta viven en una vieja casa de los páramos. La doble moral de los habitantes del pueblo. De noche les piden ayuda y de día las desprecian. Aparentemente la casa está embrujada, pero lo realmente embrujado es el corazón de estas dos mujeres. No voy a dar más explicaciones porque creo que es mejor que entren al libro sin mayor información. Es un libro corto, de buen ritmo, que se lee de una sentada. Se metió dentro de mis libros favoritos de terror. Y debo decir que lo que más me gusta es la capacidad que tiene la autora de meterte en esa atmósfera lúgubre, angustiante, oscura, ¿no? Más que de casas encantadas, son las personas que la habitan, las que están carcomidas por la locura. Es una historia de venganza y desconsuelo, es una historia de mujeres sin caer en una apología ultrafeminista. Lo que tenemos dos narradoras poco confiables y el misterio se te va desenvolviendo de a poco, ¿no? Es un libro supremamente recomendado. Puesto 10. La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams.
La Tierra es introspectivamente demolida por un grupo de extraterrestres, dado que por ahí va a pasar la nueva autopista hiperespacial. Un humano llamado Arthur huirá de la Tierra junto a su amigo Ford Prefect, que resultará ser un extraterrestre emparentado con un pirata esquizoide de 2 cabezas que fue presidente de la galaxia. En la nave conocerá al resto de personajes que lo acompañarán a lo largo de su periplo espacial. Lo importante es preguntarse, ¿somos a los ojos de una raza alienígena avanzada un simple hormiguero? ¡Wow! ¡Qué libro! La verdad, entré a él sin saber muy bien de qué se trataba, ¿no? Lo que me llamó la atención fue el título y me encontré prácticamente con un libro de culto. De hecho, lo leí en digital y lo compré en físico porque es un libro que hay que leer y subrayar las partes esenciales del libro. Es un libro chistoso, con un humor bastante inglés y un lenguaje bizarro, pero no nos confundamos, es un libro que no es tan fácil de leer. De hecho, presenta conceptos de física y conceptos filosóficos en los que hay que detenerse a reflexionar. Es un libro que te va a encantar. Es el primero de una serie con el que ya estoy con el segundo y me ha encantado, la verdad. Para aquellos que ya lo leyeron, solo diré 42. Puesto 9. Dama Renacida de Xiao Yanrei. La historia narra el renacimiento de Jinhui, una hija de comerciantes que por una mezcla de situaciones termina casada con el hijo de un príncipe. Pero lo que es un acontecimiento afortunado termina convirtiéndose en una cárcel que ella misma se construye. De ser una dama brillante, feliz y juguetona, debido a los convencionalismos de la época y a un profundo sentimiento de inferioridad que empieza a regir su vida, termina convirtiéndose en una mujer reprimida, amargada y triste. Luego de muchos años de matrimonio, un día su esposo le informa que va a tomar una concubina. Es tanta la indignación de esta mujer que después de una noche de sueño regresa en el tiempo a los primeros días de su matrimonio y decide que dado que de nada le sirvió sentarse severa consigo misma y los demás, en esta nueva oportunidad se dedicará a vivir para complacerse a sí misma. A medida que va pasando su vida, se va dando cuenta que muchas de las situaciones negativas que vivió en su vida anterior se debieron en mayor parte a su perspectiva pesimista y oscura más que un agravio real de otros. Bueno, esta quizás una de las mejores novelas ligeras chinas que he leído en los últimos, creo yo, 2 años. Es una novela que te va a dejar con el corazón calientico. Entré a ella prácticamente sin saber mucho porque el libro en la sinopsis no dice mayor cosa y me encontré con una novela bastante entrañable, con unos personajes muy bien plantados y estructurados y con un arco de personaje maravilloso, ¿no? Se nota cómo los personajes van cambiando a medida que van pasando por las cosas que le van pasando en la vida, ¿no? Eh, es tal vez la novela ligera china con el mejor emperador que me he encontrado. Es un emperador bastante inteligente, sagaz, y equitativo con sus hijos, bastante cariñoso y preocupado por ellos, ¿no? Es una novela que recomiendo 100%. Puesto 8. Felicidad conyugal de León Tolstoy. La historia de Masha y Sergei. Contemplamos su enamoramiento, el candor de los primeros momentos, la dicha de la intimidad compartida, así como las tempranas decepciones que dan paso al verdadero amor. Wow, qué viaje con Tolstoy, ¿no? Es extraño, pero este es un autor que siempre siento bastante atemporal, ¿no? Es casi como si fuera un autor del presente escribiendo del pasado que un autor del pasado como tal. También siento mucha cercanía y calidez en su escritura. Es fascinante cómo un libro de 170 páginas logra evocar tantas emociones en mí. He de confesar que este libro lo comencé en el 2023, sin embargo, cuando llega al 50% del libro estaba aburrido. Entonces dije, un libro eh, costumbrista más, que vale más por la obra posterior del autor que por la obra en sí. Para los que no sepan, esta fue una de las primeras novelas que publicó Tolstoy. En el 2024, no sé por qué maravillosas coincidencias, volví a tomar el libro y gracias a Dios porque casi me pierdo de semejante obra, ¿no? Es un libro maravilloso, ya no solo por su estructura, sino por el mensaje que contiene. Este es un libro con una estructura circular, termina donde comienza, aunque las personas no sean los mismos, ¿no? Eh, es un libro bastante liberal para su época y extremadamente visionario para la nuestra, ¿no? El mensaje este que dejar crecer a esta niña y dejarla vivir su proceso, porque la vida no se vive de referencias, sino de experiencias, ¿no? Mm, amar.
respetando el proceso del otro. Eso es extremadamente poderoso, ¿no? Otro tema que trata el autor es cómo el amor va cambiando a medida que le va pasando a la pareja la vida, ¿no? Es un libro maravilloso que recomiendo 100%. Puesto 7. El imperio del vampiro de Jay Christophe. Durante casi 3 décadas, los vampiros han luchado contra los humanos, cimentando su imperio eterno mientras el nuestro se desangra. Ahora, los que sobrevivimos, somos solo una chispa de luz en un mar de oscuridad creciente. Gabriel de León es el último miembro de la Orden de Plata, dedicada a defender el reino y la iglesia antes de que los arrasaran. Condenado a muerte por el asesinato del rey vampiro, el último miembro de la Hermandad Sagrada se ve obligado a contar la historia de su vida, una historia que abarca años, desde su juventud en la abadía de Saint-Michel y el amor prohibido que presagió su ruina hasta la traición que aniquiló la orden. Bueno, ¿qué puedo decir de esta obra que no se ha dicho ya, no? Creo que llego tarde a la fiesta. Es un libro de fantasía oscura que me recuerda mucho a esta película llamada Priest con Paul Bettany. Voy a dejar por aquí la foto. Es el primero de una serie y a pesar de el boom que ha tenido en redes, puedo decir que es un muy buen libro. Es un libro de inicio lento y con una trama que se desarrolla de a poco. Mm, Es tal vez un libro al que le sobren algunas páginas, pero honestamente no aburre y la acción nunca decae. También pienso que es un libro donde se nota mucho la influencia de Stephen King y otros autores de terror. Esa escena donde el cura no deja caer el crucifijo es icónica, ¿no? Tal vez lo que más me gustó del libro es que el autor logra mantenerte en suspenso, tratando de descubrir cuál es el misterio, ¿no? Capítulo tras capítulo. Entonces, es un libro súper recomendado. Puesto 6. Las gratitudes de Delfín de Vigan. La vejez, la pérdida de la mente y de las palabras, la reflexión de lo que hicimos y lo que no hicimos, lo que dejamos pendiente y lo que nos llevamos. De eso va este libro. Bueno, este es un libro bastante cortico, pero es un libro duro, doloroso, tierno, hermoso, que habla sobre las vicisitudes de envejecer, ¿no? Eh, y ir perdiéndose de a poco. Es un libro que yo creería que aquellas personas que tienen familiares con Alzheimer o demencia senil o algún tipo de pérdida de la memoria deberían leerlo. Creo que se sentirían bastante identificados y reconfortados. Es un libro bastante cortico, como decía, pero logra suscitar muchísimas emociones. Entre ellas, creía yo que la empatía y sobre todo el miedo, ¿no? Porque nadie está exento a terminar sus días de esa manera. Es un libro muy, muy recomendado. Esta es la segunda vez que leía a Delfín. Yo la leí inicialmente con Los Reyes de la Casa, pero debo decir que este libro me gustó mucho más. Puesto 5. Maniac de Benjamin Labatut. Maniac sitúa a von Neumann en el centro de un tríptico literario que comienza con Paul Ehrenfeld, un físico austriaco y amigo de Einstein que cayó en la depresión cuando vio que la ciencia y la tecnología se convertían en fuerzas tiránicas. Termina 100 años después en el enfrentamiento entre el maestro de Go coreano Lee Sedol y el programa de inteligencia artificial AlphaGo. Un encuentro que encarna la cuestión central del proyecto inacabado más ambicioso de von Neumann, la creación de una máquina autorreproductora, una inteligencia capaz de evolucionar más allá de la comprensión y el control de los humanos. Bueno, este es un libro para reflexionar sobre qué es la inteligencia humana, ¿no? Y qué podían tener en la cabeza los hombres supuestamente más inteligentes del mundo para dar origen a los inventos más horrorosos de la historia, ¿no? Es un libro que te dice que no porque debas, no porque puedas, debas, ¿no? Y sobre todo te deja la enseñanza de que efectivamente la inteligencia no es proporcional al sentido común. La guerra de la amapola de R. F. Kuang. Que Rin superase el Queju, una prueba para encontrar los jóvenes con más talento del imperio, sorprendió a todos que no podían creer que una huérfana de la provincia de Gallo pudiera superarla sin hacer trampas en dicha prueba. Para los tutores de Rin fue un golpe, pues pensaban que podrían casarla y seguir con sus labores delictivas, y para la propia Rin significó darse cuenta de que al fin se había librado de la servidumbre y la desesperación que marcaban su día a día, pero que entrara a Sinegar, la academia militar más elitista de Nikan, fue aún más sorprendente. Es aquí donde empieza la historia de esta niña mujer. Bueno, ya vamos por el puesto 4, la cosa se puso buena. Bueno, D.R. F. Kuang es una autora que yo creo que me leería hasta el listado de la compra.
Lo cierto es que este era el segundo libro que me leía de ella y me fascinó. Es una autora que escribe en varias dimensiones. Sus libros tienen un gran componente de historia tintados con fantasía, ¿no? Y son libros que te ponen a reflexionar. Este libro en particular fue bastante duro de leer y por momentos se me hizo bastante pesado, pero al final valió la pena. Este libro no es un camino de rosas, no es una historia de amor, no es el camino del héroe, tampoco es la típica historia juvenil de una academia de magia. Este libro habla sobre la crueldad de la guerra, la oscuridad de la mente humana y sobre todo lo que cualquier ser humano como usted o como yo puede llegar a convertirse en determinadas circunstancias de la vida, ¿no? Y este último es un tema recurrente, creería yo, en la obra del autor. Este libro tiene más de realidad que de fantasía. Está basada en, el contexto histórico está basado en la guerra chino-japonesa que se dio a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses fueron extremadamente crueles con las mujeres y los prisioneros, ¿no? Entre otras porque no los consideraban seres humanos. Se recomienda mucho leer sobre la unidad 731. Este libro en general, yo creo que lo más maravilloso que tiene el autor, además de mezclar historia con fantasía, es que logra que la protagonista, Rin, que me cae francamente mal, es una protagonista que me cae bastante mal, logra la autora que yo me interese en ella, ¿no? Y que empatice con su historia, que quiera saber qué le está pasando. Es realmente un libro supremamente recomendado eh, y nada, ha sido uno de los mejores libros que leí durante el 2024. Aratmanot de Ana María Matute. Aratmanot es una novela de iniciación a la vida y al amor, protagonizada por un muchacho medio humano, medio mágico, hijo del señor del Inés y de una hada de las aguas. En una edad media ensombrecida por guerras infinitas, Aratmanot parte en búsqueda de su destino, alejándose de los demás mortales y obedeciendo a misteriosas señales de las hojas de los árboles o de los pájaros que atraviesan el cielo. En ese viaje por las tierras simbólicas de una edad media mítica y sensual, aprenderán que la belleza y el amor entrañan dolor y que la realidad asedia siempre a los deseos y los sueños. Bueno, otro libro, wow, wow, wow. Debo decir que este libro tiene poco más de 170 páginas y terminé leyéndolo en más o menos una semana completa, porque me tocaba parar por momentos porque las emociones se me desbordaban, ¿no? Es un libro que trajo a mí mucha nostalgia y ternura. Era mi primer acercamiento a la autora y debo decir que no será el último. Este libro trata, entre otras cosas, la pérdida de la inocencia, ¿no? Que para cada ser humano en el planeta sucede de forma diferente, pero es una pérdida necesaria, inevitable y muy dolorosa. Una cosa que amé de este libro fue el lenguaje, que el lenguaje tan poético y tan bonito, ¿no? Es un lenguaje mágico, cariñoso, tierno. Su escritura me recuerda un poco a la de Toni Morrison, ¿no? A pesar de que Toni Morrison no es tan poética, su escritura se siente arrulladora, a pesar de que a veces te toca temas bastante duros, no sé, los cuenta desde una ternura y un cariño que uno siente en su escritura. No sé, es extraño, ¿no? Otra cosa que amé de este libro es el significado que le dan a las emociones, ¿no? Eh, Cada ser humano en el planeta percibe las emociones de acuerdo a lo que ha vivido, ¿no? De acuerdo a su pasado. Y debo decir que, por ejemplo, para la protagonista, la nostalgia era el sur, ¿no? Era aquello que extrañaba. Este es un libro maravilloso que recomiendo 100%. Seda, de Alexandre Barry. Un joven viajero francés emprende un riesgoso viaje a Japón. Persigue el sueño de la seda, un material que Europa reverencia y que es sinónimo de calidez del deseo y la sustancia del amor. Pero como suele suceder, la peripecia es más riesgosa de lo esperado. Los peligros que surgen se encarnan en una mujer que con sus encantos puede desbaratar la tranquila vida que el viajero tiene en su hogar con su esposa. Bueno, llegamos al puesto 2, ¿no? ¡Wow! ¡Qué viaje! Bueno, Seda. Seda es un libro maravilloso con un lenguaje extraordinario. El simbolismo que maneja esta obra, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se insinúa, el misterio, lo que se oculta. Durante toda la lectura tienes como la sensación de que no logras captar del todo el sentido del libro, ¿no? Es un libro para leer dos, tres y hasta cuatro veces. Es un libro con personajes medio cincelados, pero la descripción que dan del personaje es perfecta para lo que el autor quiere contar. Es un libro al que cada quien le da su propia interpretación, ¿no? Y creo que esa es una de sus virtudes.
La primera vez que leí el libro yo dije, ¿qué es esto? O sea, que estoy leyendo, sentía que no lograba captar del todo la esencia del libro, ¿no? Y lo releí varias veces y hasta que por fin empecé como a captar, ¿no? La idea del libro. Y una de las cosas que puedo decir es que el nombre es perfecto. Para decirles algo, voy a parafrasear una, una frase del libro que dice como algo como si una vez tuvo entre sus manos un velo tejido con hilo de seda japonés y era como si tuviera la nada entre sus dedos, ¿no? Eso es la esencia del libro y así se siente, ¿no? Creo que este libro no es una historia de amor, es un libro que habla sobre el amor y la lujuria, ¿no? Las cosas más valiosas de la vida son como la seda, ¿no? No las sientes entre tus manos, sino hasta el momento en el que ya no las tienes más. Nada, recomendarles 100% este libro. Puesto 1. Babel de R.F. Kuang. Para Robin, Oxford es una utopía dedicada a la búsqueda del conocimiento, pero el conocimiento obedece al poder. Y como niño chino criado en Gran Bretaña, Robin se da cuenta de que servir a Babel significa traicionar a su patria. A medida que avanza en sus estudios, Robin se ve atrapado entre Babel y la oscura sociedad Hermes, una organización dedicada a detener la expansión imperial. Cuando Gran Bretaña emprende una guerra injusta con China por la plata y el opio, Robin debe decidir de qué lado va a estar. Bueno, y por fin llegamos al número uno, ¿no? Bueno, para mí el mejor libro que leí en el año fue Babel de R.F. Kuang. Es un libro al que le di el primer puesto no solamente por la genialidad de la autora, ¿sí? Sino porque me sentí muy identificada con lo que estaba contando, ¿no? Es un libro duro. Eh, una vez leí una frase que decía algo así como, el colonialismo no le pesa a quienes lo ejercen, sino a quienes lo cargan, ¿no? Y la violencia es la partera de la historia, decían los marxistas. Eso tal vez refleja el pensamiento del siglo XIX y XX y parte del XX, que es el contexto en el que se sitúa esta obra, ¿no? Este libro es duro, ¿sí? Quiero bajarlo de la nubecita porque he escuchado por ahí que dicen que este libro es el Harry Potter para adultos. Eso no es cierto. La verdad es que o no se han leído Harry Potter o no se han leído Babel, porque eh, el libro no tiene mayor similitud que de pronto tener una escuela de magia, entre comillas, ¿no? Sí, este es un libro que tiene mucho de fantasía, pero no se confundan, el trasfondo es muy real. Este libro se siente casi como si tomáramos la Baldor y la publicáramos en estas ediciones hermosas que están saliendo actualmente con cantos pintados y superportadas, ¿no? Algo así se siente. Esto es historia pura y dura, económica y política del siglo XIX y XX. Este libro trata de muchas cosas, pero entre otras busca ahondar, y este, vuelvo y lo digo, es un tema recurrente en la obra de la autora, las razones por las cuales un ser humano como usted, como yo, estudiado con cierta cultura, puede llevar a tomar la decisión de tomar las armas en nombre de la liberación, ¿no? Estos fueron los procesos a los que se vieron abocadas las colonias para liberarse del yugo colonizador, eh, del cual creo que la India fue una excepción, pues no todos los países podemos tener un Gandhi, ¿no? Y son procesos que aún hoy se sienten las consecuencias del mismo. Este fue mi primer 5 del año y debo decir que es un libro maravilloso. Es un libro que tal vez es difícil de comprender para aquellas personas que no tengan una noción básica de historia, ¿no? De la guerra del opio, del colonialismo del siglo XIX, ¿no? Lo que vivieron las colonias y cómo pudieron liberarse. Puedo decir que esta es una obra supremamente recomendada, sobre todo si por aquí me está viendo algún profesor. Es una obra que pueden mandar a leer en el colegio para los grados 10, 11 de bachillerato. Es una obra donde van a enseñar historia a la vez que la van a ver a través de un mundo de fantasía, ¿no? Porque el punto de vista de este libro es bastante especial. Reconozco que al libro le faltó tal vez un poco el desarrollo de algunos personajes principales, pero creo que eso no molesta a la obra en general y tampoco le quita su genialidad. De todas maneras, solamente queda por recomendarles que lo lean y se hagan su propia opinión. Bueno, este ha sido un recorrido por mi año lector, mis 12 mejores lecturas del año. Debo decir que ha sido maravilloso hacerla, recordar y volver a revivir esos momentos que me hicieron sentir estos libros, ¿no?
nada, decirles que si les gustó, den me gusta allá abajo y se suscriban, ¿no? Y le den clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video. Hasta la próxima, chao.